Hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Es motivo de alegría estar con ustedes otra vez para seguir en el estudio de la bendita palabra de Dios. Dios me ha dado el privilegio, como a todos los predicadores, de exponer, de predicar, de enseñar la Biblia, la palabra de Dios, en sus 66 libros, desde Génesis hasta Apocalipsis, los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. Toda ella es la palabra de Dios, inerrante y permanece para siempre. Vamos a estudiar, a meditar en Números capítulo 14. Ya hemos estudiado Génesis, Éxodo, también Levítico, ahora Números, y luego seguiremos con Deuteronomio, la repetición de la ley. Y en estos capítulos de Números hemos estado estudiando con tristeza la incredulidad del pueblo de Israel, la rebelión, también la murmuración, la queja contra Dios. Y el Señor nos ha recordado que toda queja es contra Él. Por ejemplo, Números 11:1, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira santa. También nos dice en el capítulo 12, el verso 1, María y Aarón hablaron, murmuraron, se quejaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Sabemos bien que no era ese el motivo principal, sino la envidia, los celos. Y dice el versículo 2, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? Allí está la motivación. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Noten, hermanos, en el 11:1, y lo oyó Jehová. En el 12:2, y lo oyó Jehová. Toda murmuración, toda queja, todo chisme, toda rebelión, la oye Jehová. Y sigue la queja, la murmuración, el descontento, la rebelión en el capítulo 14. Allí tenemos la rebelión del pueblo de Israel y las tristes consecuencias. Vamos a estudiar este capítulo 14 con el tema los israelitas se rebelaron contra Dios. O tenemos aquí la incredulidad y sus tristes consecuencias. Y este capítulo lo vamos a estudiar en 5 partes. En primer lugar, en los versículos 1 al 10 tenemos la rebelión de Israel en Cades Bardea. Veamos, es muy triste esto, porque Dios no había ordenado que se enviaran espías o príncipes para reconocer la tierra. Dios había dicho por medio de Moisés que entren en la tierra que Él les había ofrecido, y se la ofreció a Abraham, Isaac y Jacob, tierra que fluye leche y miel. Y como dice Ezequiel, una tierra ancha, espaciosa. Allí se habla de la mejor tierra. Pero los israelitas no tomaron la tierra, convencieron a Moisés para que enviaran 12 espías. De esos 12 príncipes, 2 trajeron un informe bueno, tenían fe en Dios, esto es Josué y Caleb, y los otros 10 trajeron un informe negativo, un informe lleno de incredulidad, e hicieron al pueblo difícil el ingreso a la tierra prometida. Y dicen los versículos 1 en adelante del capítulo 14, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, cuando oyeron el informe que en la tierra habían gigantes y que es una tierra que traga
a las personas y que ellos parecían como langostas delante de estas personas. Y dice el verso 32 del capítulo 13, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí a los gigantes, hijos de Anac. Y dice el texto: y nosotros nos parecíamos delante de ellos como langostas. Ellos habían quitado su mirada en Dios, no tenían fe en Dios. Y dice el verso 2 del capítulo 14, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud. Todos habían sido influidos por el informe negativo. Noten ustedes, solo dos con un informe de fe, de confianza en Dios. 2 de entre los 12 príncipes dispuestos a obedecer. 10 negativos, bloqueadas sus mentes, de espaldas a Dios, incrédulos, rebeldes. Y dijeron en el versículo 2, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y así muchas personas que han conocido a Jesús como su Salvador. El diablo los tienta y ceden a la tentación y hablan mal y comienzan a decir que mejor les iba en el mundo que ahora que están con el Señor. Claro, porque cuando conocemos al Señor vienen pruebas, vienen tribulaciones y hay que soportarlas en el nombre del Señor, porque las pruebas, las tribulaciones, las adversidades son oportunidades que Dios nos da para que le busquemos a Él, para que nos humillemos delante de Él, para que oremos. Y también son oportunidades para que nuestros hermanos oren por nosotros. Y decían el uno al otro en el verso 4, designemos un capitán y volvámonos a Egipto, porque este Moisés no es un buen líder, nombremos a otro. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y vean ustedes lo que hicieron los dos príncipes que trajeron un informe con fe en Dios. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Esto con enojo santo, en señal de tristeza, de dolor, por la actitud del pueblo de Israel. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo todo lo contrario a lo que los 10 dijeron. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena, porque así lo dijo Dios. Es tierra ancha, espaciosa, así dice Ezequiel. Es tierra que fluye leche y miel. Dios siempre nos da lo mejor. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, miren la amonestación, la exhortación de estos jóvenes príncipes delante de todo el pueblo. Se necesitaba también de valentía. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo, el amparo de esos pueblos, se ha apartado de ellos, y con nosotros está
Jehová. Por lo tanto, no los temáis. Y verso 10, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Hermanos queridos y amigos, Dios con su mano poderosa, Dios todopoderoso, los sacó de Egipto. Egipto era el pueblo, era el imperio más poderoso de la tierra en ese tiempo. Y si Dios los sacó de Egipto con mano poderosa, ¿cómo no los va a introducir? ¿Cómo no los iba a meter, a llevar a la tierra prometida? Ciertamente con pueblos fuertes y ciudades amuralladas, pero menos fuertes que Egipto. Nada hay imposible para Dios. Le faltó al pueblo lo que también nos falta a nosotros: fe en Dios, confianza absoluta en Él. Dice el autor de la epístola a los hebreos, o la carta a los hebreos: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo aprendemos al estudiar este capítulo? Que siempre debemos confiar en Dios, poner la mirada en Jesús y no quitarle en ningún momento de Él. Ante la presentación de Josué y Caleb, con verdad, con valentía, toda la multitud habló de asesinarlos, de apedrearlos, a Moisés, a Aarón, a Josué y a Caleb. Porque así también se hizo con Jesús. Nunca pecó, nunca cometió maldad. Jesús encarnado. Y lo asesinaron. Y nosotros estuvimos allí también presentes. También somos culpables. El inocente Señor Jesucristo, perfecto y santo, murió por nosotros los culpables. La paga del pecado es muerte. Nosotros merecíamos morir, pero Cristo murió en nuestro lugar como nuestro sustituto. La rebelión de Israel en Cades Bardea. En segundo lugar, en los versos 11 al 19, Dios nos habla, nos narra por medio de Moisés de la asombrosa intercesión de Moisés por su pueblo. Hermanos, Dios había hablado de hacer otro pueblo y ponerlo sobre un pueblo más grande y poderoso. Pero Moisés amaba a Dios, temía a Dios, amaba a su familia y amaba al pueblo. Moisés estaba dispuesto a morir por su pueblo, en medio del pueblo. Aunque rebeldes, aunque amenazado de muerte, él intercedió. Leamos esta intercesión en los versículos 11 al 19. Dice así: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Los sacó con mano poderosa de la tierra de Egipto. Dios envió 10 plagas. Y en la 10ª plaga, cuando se aplicó la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, entonces Faraón dejó ir al pueblo. Y luego de manera maravillosa abrió el mar Rojo para que pasara todo el pueblo en seco. Los egipcios que venían en la parte posterior, todos murieron, porque las aguas del mar volvieron a su lugar. Y luego ya en el desierto les dio un alimento completo, el maná del cielo. Tenía todos los nutrientes. No les faltaba nada, pero el pueblo seguía quejándose. Y luego también les dio carne, codornices que salió hasta por sus narices. Y el Señor dice aquí en el versículo 12: yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande, más noble y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová. Moisés, que amaba a Dios y tenía confianza en Dios, lo vemos a Moisés transparentándose con Dios
Y así también nosotros en oración tenemos que abrir nuestro corazón, nuestra mente delante de Él y contarle todo lo que tenemos por dentro. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama, tu poder, hablarán. Dice Moisés, mira Dios, hablarán mal de ti, diciendo, por cuanto no pudo Jehová. No puede Jehová, si Dios es todopoderoso, Dios es soberano, Dios hizo el universo, no tiene principio ni fin, Dios absoluto, el único Dios verdadero. Por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Y concluye Moisés diciendo con amor, implorando misericordia, pidiendo misericordia, pidiendo piedad. Dice en el verso 19, perdona ahora la iniquidad, la maldad de este pueblo. Perdona, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Señor, ten misericordia. Y esta debe ser nuestra oración, nuestro ruego. Si algún hermano o una hermana, alguna familia tiene un hijo rebelde, Señor, ten misericordia de nuestro hijo. Ten misericordia de nuestra hija. Señor, ten misericordia de los que nos gobiernan. Cuando oímos o nos toca aconsejar o amonestar a personas que han caído en pecado, entonces nos toca decir inmediatamente, Señor, ten misericordia de mí. Cuando me toca aconsejar, ayudar, restaurar, para que el Señor restaure a un hombre que ha caído, que ha sido infiel, o a una esposa que ha sido infiel. Mi oración inmediata y por dentro estoy diciendo, Señor, apiádate de mí, ten misericordia de mí. He estado en reuniones, me ha tocado atender a algunos pastores que con su esposa vinieron llorando y gritando, pidiendo auxilio. Y me han dicho, David, nuestra hija cayó en pecado. Nuestra hija ha fornicado y está encinta. Y yo por dentro me duele tanto. Brotan lágrimas de mis ojos y en mi conciencia y por dentro digo, Señor, apiádate de mí, ten misericordia de mí, ten misericordia de nuestras hijas, ten misericordia de nuestro hijo y ten misericordia de esta pareja, de estos consiervos que están delante de mí en este dolor indescriptible. Hermanos queridos, nunca estar contentos o felices
por la prueba, la tribulación o el castigo que otros están recibiendo de parte de Dios. Ese es el momento para que nos humillemos delante de Él y permanezcamos con un corazón contrito y humillado. El pueblo había pecado y Moisés estaba humillado, pidiéndole a Dios que tenga misericordia y, como lo ha dicho el verso 19, perdona ahora la iniquidad de este pueblo. Fue una asombrosa intercesión de Moisés por su pueblo. ¿Recuerdan ustedes una asombrosa intercesión también en el Antiguo Testamento? Cuando Judá intercedió por su hermano delante de José. ¡Qué intercesión! Estuvo dispuesto a quedarse él como esclavo sirviéndole a José para siempre, pero que su hermano sea dejado en libertad. Y por esta razón Judá tomó la dignidad de ser el primero en esa tribu o en esas tribus entre los 12. Rubén era el primogénito, pero Judá tomó el liderazgo. Y nuestro bendito Señor Jesucristo viene de la tribu de Judá. Allí nació y allí creció. En tercer lugar, la sentencia de Dios contra el rebelde pueblo de Israel. La sentencia. Dios juzga y Él juzga rectamente porque Él es juez, Él es Dios, Él es soberano y siempre hace lo correcto, lo perfecto, lo justo y recto. El pueblo rebelde debió tener su retribución. El pueblo rebelde debió recibir su castigo, porque Dios no lo pasa por alto. Dicen los versículos 20 hasta el 35. Miren el verso 20. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado, así como Moisés oró, yo lo he perdonado, conforme a tu dicho, le dijo Dios a Moisés. Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, aquí está la sentencia, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz. Y es verdad, en 10 ocasiones se habían rebelado, en 10 ocasiones habían murmurado, en 10 ocasiones se habían quejado, en 10 ocasiones habían presentado su descontento. Hermanos amados, contemos las ocasiones que nos hemos rebelado contra Dios. ¿Cuántas veces nos hemos quejado? ¿Cuántas veces hemos murmurado contra los que nos gobiernan? Y digamos la verdad. Por dentro cada uno piense, ¿cuántas veces hemos hablado mal del siervo de Dios, del pastor? ¿Cuántas veces nos hemos quejado de él? ¿Cuántas veces hemos murmurado de él? Leía, siempre les cuento que el libro dice que la comida del domingo al mediodía en las familias cristianas es pastor asado. ¿Cuántas veces nos quejamos? Seguramente más de 10 veces. En estos días que estamos sufriendo una crisis energética, ¿cuántas veces nos hemos quejado? ¿Cuántas veces hemos murmurado? Y el Señor dice, ya son 10 veces, 10 veces, no han oído mi voz. Y por esto, dice el versículo 23, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, otra actitud, fe, confianza en Dios, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró,
y su descendencia la tendrá en posesión. Tanto a Caleb como también lo dice Dios de Josué. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Aquí Dios, como siempre, hablando la verdad, es firme, es fuerte y llama a la generación depravada. Y esto es verdad. Todos hemos nacido en pecado. Y vamos a usar esta palabra. Es dura, es fuerte, pero todo pequeño niño nace en un estado de depravación. Todo niño nace depravado, no bueno, malo, porque traemos el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. En Adán todos mueren, en Cristo todos pueden ser vivificados. Así que hemos nacido con una naturaleza caída. Y ahora que conocemos a Jesús como Salvador, y Él vive dentro de nosotros en la persona del Espíritu Santo, todavía tenemos esa naturaleza inclinada a lo malo. Seremos liberados de ella cuando muramos y el Señor nos resucite ya con un cuerpo inmortal, cuando nos resucite con un cuerpo incorruptible, cuando Él nos resucite con un cuerpo glorificado, como el cuerpo con el que resucitó nuestro Señor Jesucristo. Él es la garantía, su resurrección es la garantía de nuestra futura resurrección. Entonces dice, hubo en Él otro espíritu, pero Él dijo, ¿hasta cuándo iré esta depravada multitud? Verso 28. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Sigue la sentencia en el 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí, morirían. Solo la generación de 20 años abajo, más los líderes, entre ellos Josué y Caleb, entrarían a la tierra prometida. Y sigue la sentencia, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano, estamos leyendo el verso 30, y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Hermanos, ¿parte de qué grupo somos? Del grupo grande, de la mayoría, de la masa, de los 10 murmuradores incrédulos, sin fe en Dios, o somos parte de ese grupo pequeño de Josué, Caleb, Moisés, Aarón, María y seguramente otros. Bien dice la palabra del Señor que el camino que va a la perdición eterna es ancho y espacioso, y muchos van por ese camino. Pero el camino de Cristo, aunque Él quiere que todos vengan al arrepentimiento, pero tristemente pocos vamos por ese camino. Y es ilusorio pensar que todos van a entrar por ese camino, porque el mundo en el que vivimos vive de espaldas a Dios. Un mundo humanista, centrado en el hombre, un mundo que no toma en cuenta a su Creador, a Dios, al Dios soberano. Nosotros vamos por ese camino angosto y somos parte de ese pequeño remanente que ha puesto la fe en Jesús y que hemos decidido seguir a Cristo y hemos decidido vivir como Él en medio de este mundo pagano, hostil. Dice, en este desierto caerán vuestros cuerpos, verso 29,
todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando Caleb y Josué. Pero vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Qué pena, hermanos, ese fue un día lúgubre, ese fue un día tenebroso para el pueblo de Israel al recibir esta noticia. En cuanto a vosotros, dice el verso 32, vuestros cuerpos, repite y repite, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Las arenas del desierto serían su tumba y tendrían un triste final por su rebelión. No conocerían, no entrarían a la tierra ancha y espaciosa que fluye leche y miel, porque quitaron su fe, su confianza en Dios y pusieron la mirada en los gigantes, en los obstáculos, en las cosas pequeñas de esta vida. Dios tenga misericordia de nosotros. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán aquí. Verso 33, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Miren la sentencia, verso 34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestra iniquidad 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. La sentencia de Dios para con el pueblo de Israel era su castigo. Y Dios va a castigar. Hay un lugar de castigo eterno. De este tema no se habla mucho, pero gracias al Señor todavía hay predicadores valientes en el mundo que le hablan claramente a la gente. Amigos queridos, hay dos lugares eternos, o el cielo con Cristo o el infierno con el diablo. Y Dios no quiere que ninguno perezca, dice Pedro, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús vino, Dios hecho carne, vino a esta tierra. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si usted, amigo querido, rechaza la salvación que Cristo le ofrece, no toma en cuenta su muerte en la cruz y no pone su fe en el Señor, si usted no reconoce que es un pecador perdido y que merece la muerte, entonces cuando muera irá a ese lugar de tormento eterno que se llama el infierno o lago de fuego. Porque Dios es celoso y justo. Él no quiere que ninguno vaya a ese lugar, ninguno, porque ese lugar fue preparado para el diablo y sus ángeles que cayeron en su rebelión en el cielo contra Dios. Así que hay ese lugar horrible al que irán las personas que rechazan a Cristo, que le dan la espalda a Cristo, que no toman en cuenta a Cristo y que no quieren conocer de su muerte en la cruz, de su vida aquí en la tierra. Y el otro lugar es el lugar de deleite, la presencia de Dios. En la Nueva Jerusalén estaremos con Cristo por toda la eternidad. Pero cada persona, como un ser volitivo, mientras vive, toma también la decisión. O quiere pasar la eternidad con Cristo, o quiere pasar la eternidad con Satanás, el padre de la mentira, el enemigo de la iglesia, derrotado, vencido. Junto a Cristo somos más que vencedores. Así que
vino el castigo. 40 años tuvieron que pastorear, anduvieron errantes en el desierto, hasta que murieron todos aquellos que habían murmurado y que se rebelaron contra Dios. Dice el versículo 34, la última parte: 1 año por cada día y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado. 35, así haré a toda esta multitud perversa. Vean las palabras. Dice generación perversa, generación rebelde, generación depravada. Yo he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Este es el tercer punto, la sentencia, el castigo de Dios para con el pueblo rebelde. Si hay aquí personas que están desobedeciendo y persisten en pecar, sepan que el castigo vendrá. Mientras late el corazón hay esperanza, amigos, amados. Mientras late el corazón. El corazón tiene cerrojos por dentro, no por fuera. O la persona abre los cerrojos para que Cristo entre, para que venga su espíritu dentro, o lo deja fuera. Porque somos seres volitivos. En esto somos imagen de Dios. Tenemos mente para pensar, corazón para amar o para odiar, y voluntad para decidir. Por esto dice la Biblia, la palabra, que somos imagen de Él. Entonces hay que abrir el corazón a Cristo para que venga a vivir, y en ese momento la vida cambia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Le dijo Jesús a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Quiere decir que Nicodemo estaba muerto en sus delitos y pecados, y tienes que nacer de nuevo. En cuarto lugar, la muerte de los 10 espías malvados. Ellos propagaron negatividad, propagaron incredulidad, propagaron murmuración, propagaron la rebelión. Ellos lideraron la conspiración contra Dios, contra Moisés, contra Aarón. Y también hablaban de apedrear a los 2 príncipes buenos que trajeron un informe de fe en Dios, Josué y Caleb. Así que en los versículos 36 al 38 tenemos la sentencia de Dios contra el rebelde pueblo de Israel. Eso ya lo vimos. Y ahora, en cuarto lugar, la muerte de los 10 espías malvados. Recuerden que al comienzo del mensaje preguntamos: ¿en qué grupo está usted? En este grupo de los 10 sin fe en Dios, o en el grupo pequeño donde están Moisés, Aarón, María, y están Josué y Caleb. Leamos estos versículos 36 al 38. Y los varones que Moisés envió a recorrer la tierra, o a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar. Estos 10 incitaron al pueblo. Estos 10 levantaron al pueblo, lo alborotaron. Eran los líderes de la huelga contra el liderazgo que Dios había puesto sobre ellos. Murmuraron contra él a toda la congregación. Dice, murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Lo que Dios había dicho, que la tierra era buena en gran manera y que era espaciosa y que fluía leche y miel, pero la desacreditaron. Como hay tantas personas que hablan tan mal de su país y exponen su vida para irse, aún peligrando su vida, para ir a otro país. Hermanos queridos y amigos, si algún día le toca abandonar su tierra
Y si Dios así lo permite, nunca hablemos mal del lugar donde nacimos y donde crecimos. Yo nací en este país, nací en esta ciudad y amo este país y también esta ciudad. Y aquí servimos con mi familia y desde aquí servimos. El Ecuador es un país con tantas cosas maravillosas y muchísimas cosas que hay que corregir, que hay que enmendar. Es un pueblo que se tiene que volver a Dios. Pero estos 10 habían desacreditado a su país, hablaron mal de la tierra que Dios se la había dado y solo tenían que tomarla. 37. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Jehová les quitó la vida. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Estos hombres de corazón bueno, un corazón transformado por Dios, estos hombres que tenían fe en Dios, que adoraban a Dios, le creyeron a Dios, tenían confianza en Dios y respetaban mucho a su líder Moisés. Señoritas o las solteras, que Dios les dé como esposo un hombre de corazón bueno. Asegúrense que sea un hombre, un joven que tenga fe en Dios, que ame a Dios. No que tenga dinero, no que tenga títulos. Son importantes, pero que tenga fe en Dios, confianza en Dios. Y si ese joven tiene fe en Dios, confianza en Dios, ama a Dios, también la amará a usted y será fiel hasta que la muerte lo separe. Hay que mirar la relación que ese joven tiene con Dios. Igual el joven creyente que es fiel y que busca una ayuda idónea, una esposa. El que haya esposa, haya el bien. Tiene que ser una esposa, una mujer con corazón bueno. Que tenga fe en Dios. Que tenga un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante del Señor. Que su vestimenta hermosa no sea solo la de afuera, sino la interna, la del corazón. En el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, como dice Dios en su palabra por medio de Pedro. Estos hombres a quien Dios les había cambiado el corazón, ellos entraron a la tierra prometida. Y en último lugar, la aparente humillación del pueblo rebelde. Aparente humillación. Decimos entre nosotros los ecuatorianos, o por lo menos en esta región, lámpara, lamparosos. Vean el drama que hicieron. Era falso, Dios conoce los corazones. La aparente humillación, el aparente arrepentimiento, más bien era remordimiento como el de Judas, no arrepentimiento, sino remordimiento. 14, 39 al 45. Ya Dios había dado su sentencia, ya había aplicado el castigo. Los de 20 años arriba, incrédulos, morirían en las arenas del desierto. Y dice el 39, y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. No puede ser de otra manera. Vean 40. Y se levantaron por la mañana el pueblo y subieron a la cumbre del monte diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. ¿Este hemos pecado era sincero? No. Si hubiera sido sincero, no hubieran subido al monte, se hubieran quedado en el pueblo, porque Dios dijo, ya van a morir. Y no van a entrar a la tierra prometida, sino después de 40 años. Pero aquí ellos persisten. Ahora querían ir para tomar posesión de la tierra, pero eso era antes del envío de los 2 espías, porque eso nunca fue la voluntad de Dios.
los líderes del pueblo persuadió a Moisés y Moisés lo permitió. Y aquí están aparentemente humillados, dice, y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte y dijeron, henos aquí, hemos pecado. 41. Y dijo Moisés les advirtió, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová otra vez? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, versículo 42, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. Jehová se ha apartado de ustedes. Ustedes van a morir y ustedes no están genuinamente arrepentidos. Se van a exponer. 42, no subáis porque Jehová no está en medio de vosotros. Qué triste noticia esta de Moisés para con el pueblo rebelde. Porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. No hubo en el pueblo genuino arrepentimiento, como cuando el esposo le sigue siendo infiel a la mujer. Años, décadas, y cada vez que es infiel llora y hasta se pone de rodillas. Y ahí está el pastor, están los consejeros, y parece que ahora sí fue un genuino arrepentimiento. Y así mueren muchos en sus delitos y pecados sin un genuino arrepentimiento. Antiguamente que se realizaban las campañas evangelísticas, conocido era de hombres y mujeres que en cada campaña pasan adelante a arrepentirse o pasan a recibir a Jesús, pero nunca lo han conocido, nunca lo han seguido. Y ya es un patrón que se repite y se repite. Hermanos, ¿y no será que hay aquí entre los presentes o entre los oyentes, los que participan de este culto, personas así como el pueblo de Israel, que aparentemente se arrepienten pero vuelven al vómito, así como dice Pedro, o como la puerca lavada a revolcarse en el cieno? No ha habido un cambio interno, no ha habido una transformación. Cristo no vive entonces en ese corazón, en la persona del Espíritu Santo. No subáis, le dijo Moisés, porque la amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. 44, sin embargo, se obstinaron. Esto también se dice de el primer rey de Israel, Saúl, el hombre de corazón obstinado. No quiso ir y desobedeció. Saúl hacía lo que a él le parecía. Y Sansón, también un hombre con corazón obstinado, finalmente cedió a la tentación de una mujer pagana y mala llamada Dalila. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte para comenzar a tomar las ciudades, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento, es decir, el arca no se movió, porque para conquistar el arca tenía que ir delante. Allí estaba la presencia de Dios, ahí estaba la columna de nube en el día, la columna como de fuego en la noche. Verso 45, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte y los hirieron, los mataron, tal como Moisés lo anticipó, y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. El triste final del pueblo, aparente humillación. Qué triste, hermanos. El pueblo de Israel, un pueblo como nosotros, terco, duro, rebelde, quejumbroso, murmurador. Un pueblo con un corazón obstinado.
Leamos el versículo 9 otra vez del capítulo 14. 14, 9. Por tanto, no seáis rebeldes. Y esto nos dice Dios a nosotros por medio de este mensaje. Y a mí me dice David, no seas un hombre rebelde, no seas terco, insensible. Dice el salmista que no seamos como el mulo, sin entendimiento. Por tanto, no seáis rebeldes como Jehová, contra Jehová, rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Con Cristo somos más que vencedores. ¿Recuerdan ustedes al jovencito David? A lo mejor tenía 16 o 17 años. Y el paladín de los filisteos despreciaba al pueblo de Israel, hablaba mal y lo provocaba a ira y le decía, ¿hay alguno de ustedes que pueda venir a pelear contra mí? Si yo venzo, los amalecitas serán vencedores sobre ustedes. Y si Israel vence, nosotros nos someteremos a ustedes. Y todos temblaban. David lo oyó y él decidió ir y enfrentó a Goliat, un gigante que medía como cerca de 3 metros, 2 metros 60. Todos temblaban delante de él y con una honda y una piedra que Dios le envió, le introdujo en el único lugar descubierto que tenía el gigante Goliat entre sus ojos. Esa piedra se enclavó, se introdujo allí y cayó y murió. Luego con su propia espada le cortó la cabeza. ¿Cómo vencemos a los gigantes de la vida? ¿Cómo los podemos vencer? En el nombre de Dios, en el poder de Dios. Dios les dijo, vayan y tomen posesión de la tierra. Pero ellos no le creyeron a Dios. Ellos desconfiaron de Dios. Ellos no tuvieron fe en Dios. Hermanos queridos y amigos, enfrentemos las circunstancias de esta vida con la mirada en Jesús, puestos los ojos en Jesús. Cuando vamos al médico y tenemos temor del veredicto, del resultado, del diagnóstico, la mirada en Jesús. Los hijos perdidos, para que vuelvan a Dios, hay que mantenerse en oración con la mirada en Jesús. Para no claudicar, para no caer, para mantenernos en santidad, es con la mirada en Jesús. Alimentándonos cada día en su bendita palabra, alabándolo, adorándole a Él, hablándoles a otros de Cristo. ¿Cómo comienzan los muchachos, los chicos, las chicas? Una carrera universitaria con la mirada en el Señor. Un nuevo trabajo con la mirada en el Señor. Los gigantes de esta vida pueden ser derrotados en el nombre de Dios, pero manteniéndonos con la mirada en Jesús. Los israelitas se rebelaron contra Dios. Ustedes y yo no lo hagamos. Amemos a Dios, obedezcamos a Dios, obedezcamos su palabra. Vivamos en santidad, como Jesús vivió aquí en la tierra. Amigos queridos, tienen que volverse a Dios. No sigan en sus delitos y pecados, porque tendrán un triste final. Hay un castigo para los que persisten en pecar. Hay un castigo eterno para los que viven en maldad, para los que viven dándole la espalda a Dios. Hay un castigo eterno para quienes viven rechazando la salvación, la obra de Cristo en la cruz. No sea usted rebelde. Y así como muchos de nosotros aquí presentes nos hemos vuelto a Dios con un corazón contrito y humillado, usted vaya a Dios con un corazón contrito y humillado, recibiendo a Jesús como su único Salvador. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Estemos de pie y
y oremos al Señor. Los que están conectados también, oremos al Señor. Dios nuestro, gracias por este culto y por esta palabra que permanece para siempre. Ayúdanos, Señor, para que pongamos toda nuestra fe en ti. El pueblo de Israel, un pueblo rebelde, un pueblo que murmuró, un pueblo que se quejó. Un pueblo con un corazón obstinado. Pero la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Y ahora te conocemos, ahora te amamos. Danos, Señor, un corazón muy sensible, lleno de amor, fe en ti, confianza en ti. Junto a ti, todo gigante de esta vida puede ser vencido, puede ser derrotado. Así lo hemos comprobado en el pasado, también lo haces hoy y lo harás mañana, y hasta que vengas por segunda vez. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad con la mirada en ti, derrotando cada día a los gigantes de esta vida. Junto a Cristo somos más que vencedores. Y oramos, Señor, por nuestros amigos queridos, aquí presentes, aquí de pie o en cualquier lugar. Dígale, Señor, diga esto en su mente y en su corazón. He vivido de espaldas a ti en mis delitos y pecados, con un corazón obstinado lejos de ti, en vicios, en una vida que a ti no te agrada. Me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón por todas mis maldades. Sé muy bien que tú moriste en la cruz por mí. Tú tomaste mi lugar, el justo, por mí que soy un injusto. Reconozco, Señor, que tomaste mi lugar en la cruz, que yo merezco la muerte, pero que tú moriste por mí como mi sustituto. Te recibo como mi Salvador. Ven a mi vida en la persona del Espíritu Santo y ayúdame a vivir desde hoy una vida nueva. No otra religión, sino otra vida. Esto te clamo en el nombre de Jesús, mi único Salvador. Gracias, Señor, por este culto. Muchas gracias por tu palabra que nos ha hablado, la explicación, la interpretación, la aplicación del capítulo 14 de Números. Muchas gracias. Ayúdanos a poner por obra tu palabra, que seamos hacedores de ella y no solamente oidores. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amada Iglesia de Cristo, que el Señor los bendiga y amigos también, Dios los acompañe. Un abrazo para todos ustedes en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén.